Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, con plata de la misma UNGRD, 3 abogados intentaron comprar el silencio del exdirector y el exsubdirector ante la Fiscalía. Vuelven a la normalidad los precios de los alimentos tras el final del paro camionero, que predecía gran impacto en la inflación. Cepeda dice haber conseguido los votos necesarios para tumbar la reforma tributaria que todavía no le ha entregado el gobierno para que la tramite. La Fiscalía jugó a favor de un empresario de camiones que habría utilizado a camioneros para ganarse un contrato con Ecopetrol. ¿Y en qué tal esto? El empresario que convocó al paro dice que no participó en él, que monta en bus y que el precio del diésel hará aumentar el precio de las llantas de las motos de los mensajeros. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. La mano derecha de Olmedo López, que se quedó en la UNGRD después de su salida, intentó comprar su silencio y el de Sneider Pinilla con dinero de la misma entidad, según se conoció ayer en la audiencia de imputación. ¿Ya los acusaron, María Camila Hidrobo? No, María Fernanda, él junto con Eduardo Riveros y un abogado fueron imputados por diferentes delitos y se declararon inocentes, pero aún faltan alegatos antes de que el juzgado ordene si los envía a prisión. Luis Carlos Barreto, exdirectivo de la UNGRD, intentó comprar el silencio del exsubdirector Sneider Pinilla sobre sus actuaciones en la entidad, según se reveló ayer en su audiencia de medida de aseguramiento. La idea era que ni Olmedo López ni Sneider Pinilla siguieran hablando de los contratos en los cuales estaba involucrado Luis Carlos Barreto Gantiva, Pedro Rodríguez, César Manrique. Para silenciar a López y Pinilla, Barreto habría enviado al abogado Edgar Eduardo Riveros Rey con una oferta de 13.000 millones de pesos para que se retractaran de los señalamientos a Barreto, con dinero de la UNGRD del que aún disponía, pues solo salió de la entidad en mayo pasado. Es decir, estaba hablando de un contrato que estaba en ejecución en la UNGRD. El pasado 26 de julio, Riveros contactó al abogado de Pinilla, Luis Gustavo Moreno. Riveros le habría ofrecido a Sneider Pinilla 3.000 millones de pesos, o el 5% del valor total de un contrato de 42.000 millones de pesos, a cambio de no inculpar a otros involucrados en este entramado de corrupción. Adicionalmente le ofrecieron 350 millones de pesos, ya que Sneider Pinilla había manifestado que ante la Fiscalía que iba a reparar. El 31 de julio de 2024, en otra reunión, el abogado propuso entregar 10.000 millones de pesos a Olmedo López. Esos 10.000 millones de pesos saldrían del dinero del contrato del Fondo de Inversión Colectiva FIC si era cancelado. Es decir, condicionaron ese pago a que se pagara ese contrato. El ex asesor jurídico de Olmedo López, Pedro Andrés Rodríguez, era el encargado de pasar la información de la contratación de la UNGRD al contratista Luis Eduardo López para que éste acomodara sus ofertas. Usted le suministró al empresario y contratista Luis Eduardo López Rosero información de los bienes y servicios que la entidad requeriría para que de manera anticipada realizara las cotizaciones de vehículos tipo carro-tanque. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Rodríguez, Barreto y el abogado Edgar Eduardo Riveros Rey, y estas estarán pendientes de resolverse el próximo lunes. Aunque los empresarios que convocaron al paro camionero dijeron que este le costaría al país varios puntos en inflación, los expertos minimizan este impacto como temporal, pues este mes la inflación estuvo en cero, como solo lo había estado hace 4 años. Pese a que el paro camionero de 4 días dejó un impacto económico por la mora en la entrega de productos perecederos y la congestión en puertos y centros logísticos, el impacto en la inflación para septiembre no sería significativo según los analistas. No tendría efectos relevantes sobre la inflación y esto se explica porque aunque se detuvo el flujo normal de las mercancías y esto sí impactó las expectativas sobre algunos precios y se vio reflejado ya en precios puntuales como los de los alimentos perecederos, se espera que con la normalización del transporte estos precios también vuelvan a estar a niveles similares o iguales a los que teníamos. Para creer en las próximas semanas qué ocurre con el comportamiento de los precios, pero uno presumiría
que debe haber una normalización, porque pues vuelve a haber un flujo de productos. Sin embargo, hay quienes consideran que el impacto del paro y el alza acordada de 400 pesos en el precio de la CPM que empezó a regir este 7 de septiembre se sentirá el próximo mes. Lo vamos a ver por allá en octubre. Sin embargo, el rezago que estamos trayendo del alza de precios continuo que hemos tenido en el último año va a impactar negativamente el dato que tendremos de inflación. Obviamente, esta tendencia de los precios de los combustibles va a seguir persistiendo. El más reciente informe del DANE reveló que en agosto pasado el costo de vida de los colombianos continuó su tendencia a la baja. La inflación anual se ubicó en 6,12%, por debajo de las proyecciones de los analistas, mientras que en agosto los precios se mantuvieron estables, por lo que la inflación fue de 0%, cifra que no se veía desde julio de 2020. Lo que estamos viendo es que lo que más aporta es alojamiento, ya también empieza a tener un decrecimiento frente a lo que reportábamos el mes pasado. Recordar también que electricidad está aportando de manera negativa, entonces pues ya vamos viendo precisamente que ese aporte en este mes fue de 0,09 en positivo. Los analistas esperan que la inflación siga bajando en lo que resta del año, aunque se mantiene la incertidumbre frente al efecto de factores climáticos como el fenómeno de la Niña. Los convocantes al paro camionero anunciaban que su movimiento dispararía la inflación, pero los precios de los alimentos ya regresaron a sus precios normales. El impacto real del alza de la CPM se calcula en 1,6% en los fletes y 0,3% en la inflación. La papaya, un producto que se conseguía más o menos como a 40 la canastilla, llegó como a... subió el doble. El pollo, hoy compré más caro. Se subió casi un 50% la carne. Aunque algunos alimentos subieron más del 70%, como en el caso de las papas, tubérculos y plátanos, debido a su desabastecimiento por el paro de transportadores, tras levantarse los bloqueos empezaron a registrar paulatinamente caídas en los precios. Muy rápidamente la oferta de alimentos respondió y tuvimos unas caídas importantes de precios para el día viernes, y ya el sábado tenemos relativa normalidad en los mercados mayoristas. Se espera que a partir del lunes aumente la oferta de alimentos en las centrales mayoristas, razón por la que los precios deberán volver a la normalidad. Para evitar alzas injustificadas, se harán monitoreos constantes de los precios. El Ministerio de Agricultura monitorear los precios, monitorear que en todas las centrales de abasto estén ingresando con normalidad los alimentos, los camiones, y que todos los camiones tengan efectivamente acceso a las centrales de abasto para evitar fenómenos de especulación. Sin embargo, habrá un grupo de alimentos que podrían demorarse un poco en estabilizar su precio. Tenemos particularmente identificados las leches, porque el proceso de acopio intervienen varios agentes transportadores y deben llegar hacia las centrales de transformación, hacia las pasteurizadoras, y no fue tan rápido el proceso de levantamiento allí de los taponamientos. También los productos muy perecederos, tenemos por ejemplo frutas muy delicadas como las fresas, como las moras. Los pequeños agricultores volvieron a sacar desde este sábado sus productos para vendérselo a los transportadores. Aún así, hay un stock de alimentos represados. Que en algunos lugares del país no han logrado salir todos los alimentos desde las zonas productoras. En este momento estamos consolidando la información de cuáles son las zonas productoras, y en estas zonas vamos a hacer mercados campesinos. Las ciudades que más sufrieron desabastecimiento de alimentos fueron Bogotá, Cúcuta, Montería e Ipiales, hasta con un 67% menos de productos. El alza de 400 pesos en el galón de ACPM significaría un aumento de 1,6% en los fletes y no superaría el 0,5% de la inflación, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Aunque solo el próximo lunes se conocerá el texto de la reforma tributaria que pide tramitar el gobierno, el presidente del Congreso se comprometió a hundirla ante la Asamblea de la Asociación Nacional de Industriales. ¿Y qué dijo el presidente? Miguel Ángel. María Fernanda, el presidente de la ANDI no lo invitó, pero lamentó su ausencia. Petro le respondió en un trino que la reforma que está dispuesto a hundir les corta el impuesto de renta corporativa a las empresas afiliadas a la ANDI.
Yo le expresé. El senador Efraín Cepeda, quien desde antes de posesionarse el 20 de julio como presidente del Congreso, anunció garantías al gobierno en sus iniciativas legislativas. Yo he ofrecido a todas garantías. Ayer, en el Congreso Anual de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, advirtió que ejercerá su poder para hundir la reforma tributaria que erradicará el gobierno Petro. ¿Cómo así? ¿Que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos? ¿Para gravar a quién? Eso ya genera incertidumbre en el sector privado. Pues le tengo la buena noticia que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria. Cepeda, que era aplaudido por los asistentes, no dudó en mencionar el diálogo que tuvo con el presidente Petro esa semana y su postura frente al gobierno. Nosotros tenemos la obligación de trabajar de la mano de los colombianos. En el panel de opinión, Cepeda también estuvo rodeado de otros congresistas que públicamente son de oposición a Petro, como la senadora María Fernanda Cabal y David Luna. Allí advirtió que también hará oposición a la ley de jurisdicción agraria. Y tampoco vamos a permitir en el Congreso que vuelva otra vez el fantasma de la expropiación. También el voto será negativo. El presidente Petro publicó un mensaje en el que deja ver el desconcierto de las palabras de Cepeda. Qué paradoja, lo que dice el presidente del Congreso ante la ANDI es que tiene los votos para hundir la ley de financiamiento, que permite que todas las empresas de la ANDI bajen su impuesto de renta corporativa. La ANDI confirmó que este año el presidente Petro no fue invitado. El presidente de la ANDI, no obstante, lo extrañó. A pesar de la ausencia del señor presidente, solo en abstracto explicó las razones de esta ausencia. Colombia es de todos y tiene las mejores formas para tramitar sus diferencias en lugar de la polarización y el odio entre sus habitantes. El país requiere de la madurez y la mejor voluntad de sus líderes. De la reunión surgió una proposición respaldada por 30 congresistas invitados para recortar 12 billones de pesos asignados al paquete tributario que el gobierno presentará este lunes en el Congreso. Un grupo de congresistas que pretende anular las normas que permiten a las mujeres tomar decisiones sobre sus propios cuerpos hizo una exposición gráfica en el Capitolio. Lo sorpresivo es que una de sus promotoras es de la bancada del Pacto Histórico. Se realizó en el Congreso una muestra fotográfica con imágenes de fetos en el vientre materno, instalada por la bancada antiaborto, para promover una ley que derogue las garantías hasta ahora alcanzadas. Pueden ver unas imágenes espectaculares, el milagro de la vida, la belleza de la vida, en el vientre. El grupo de congresistas aspira a que el aborto vuelva a ser proscrito y castigado en todo el país, sobre la base de que atenta contra la vida. La vida no empieza cuando nace el ser humano, sino cuando se gesta. Marian Perdomo es representante por el Pacto Histórico, la bancada de gobierno que se distingue por sus posiciones progresistas, como estar a favor de los derechos de las mujeres. El Pacto Histórico es incluyente, también es diverso. Entonces hay diversidad y hay espacio para una persona. Yo soy cristiana, he crecido con bases y principios cristianos. Perdomo hace videos al lado de congresistas conservadores y partidos cristianos que llegaron al Congreso defendiendo lo que califican como derecho a la vida. Aquí no hay que solo los conservadores o de Mira o de Colombia Justa y Libre, ¿no? También hay del Pacto Histórico, de los verdes. Tenemos que entrar a mirar que el aborto no se pueda constituir como un anticonceptivo. Mientras en el Congreso se lamentan de estas muestras fotográficas, es muy penoso que los derechos de las mujeres constantemente estén bajo amenaza. La misma bancada del pacto cuestiona decisiones del gobierno. Lanzan un decreto en el que ellas pueden ir a abortar aún sin consentimiento de los padres. Entonces nos aterra. Se refiere la representante a la circular de la Superintendencia de Salud, que reglamentó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier centro de salud para niñas desde los 14 años. Hoy tenemos la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y la libertad de decidir que la maternidad en Colombia será deseada o no será. Gran polémica que promete amplio debate porque el 28 de septiembre habrá marcha feminista a favor del acceso médico al aborto, mientras los de Provida también anuncian plantones. En medio del paro de los empresarios del transporte, un grupo de recicladores también salió a las calles para pedirle al presidente que firme el decreto que dignifica y regula su oficio, que hace más de un mes tiene en el escritorio y que hace un mes espera la firma de Gustavo Petro. Por lo menos 5.000 derechos de petición como este ya fueron entregados por el gremio de recicladores de Bogotá en medio del paro de los empresarios del transporte de carga de esta semana.
Aprovechando la coyuntura, al menos 3.000 recicladores llegaron al Palacio de Nariño y al Ministerio de Vivienda para pedir que se le dé la aprobación presidencial a la modificación del decreto 596 del 2016 que define el reciclaje como servicio público y regule y dignifique a sus actores. El presidente no puede estar en contra de la modificación del decreto 596, debe firmarla, ya que nos ampara. Con este gobierno llevamos año y medio de mesas de trabajo concertando con el ministerio, la CRA y la superintendencia, y finalmente es un documento que ha salido 2 veces a consulta pública. Finalmente el 6 de agosto se concretó un documento final con la ministra de Vivienda. Desde ese día el documento cuenta con la aprobación ministerial y está pendiente de la firma del presidente Petro. No entendemos por qué el presidente no firma. Es que no lo entendemos. Si él siempre nos dice que está a favor de los recicladores, entonces hoy vemos ese no sé si es que el presidente no tiene toda la información en la cabeza, no sé qué es lo que pasa. No solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores fueron 4 años de mesa de concertación, de diálogo, de miles de discusiones, y ahora cuando ya la ministra firma el decreto y pasa para la presidencia, entonces ya completó un mes reposando en el escritorio del presidente. Y esperan que los compromisos adquiridos en campaña y que ya están plasmados en el decreto se conviertan en realidad para miles de familias que viven de esta profesión que es su sustento diario. En este momento yo creo que el gobierno tiene que ser conciliador, entender las problemáticas y las dinámicas también que tiene cada uno de los sectores de nuestro país. No podemos esperar que esto también se convierta en otra problemática más para todo lo que estamos viviendo en el día a día. Más de 60 senadores también firmaron esta solicitud expresa en la que le piden al presidente Petro la firma de este decreto. Por lo menos 50 funcionarios del alto gobierno, incluidos ministros y superintendentes, firmaron una carta en la que se declaran víctimas potenciales o reales de quienes están utilizando el software ilegal que el presidente denunció en su alocución del miércoles pasado. La DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares. Esta semana el presidente Gustavo Petro denunció que durante el gobierno de Iván Duque fue adquirido el software espía Pegasus y que habría sido usado aparentemente desde esa época en medio del estallido social. Pegasus es una tecnología indetectable que a través de textos, llamadas o cualquier tipo de recepción de audios o mensajes que reciban usuarios de teléfonos celulares se instala en el móvil para ser controlado remotamente. Pegasus accede a la geolocalización del celular, puede activar la cámara, el micrófono, permitiendo oír conversaciones a 2 metros, escuchar llamadas, leer mensajes de texto, entrar a correos electrónicos y ver su historial. Para interferir las comunicaciones de quiénes. Esta investigación nunca se realizó. A partir de la denuncia del presidente, más de 50 ministros, viceministros, embajadores, superintendentes, directores de departamentos administrativos, el presidente de Ecopetrol, los directores de la DIAN, de la Imprenta Nacional y de otras entidades del gobierno firmaron esta carta manifestando su preocupación ante chuzadas ilegales de las que podrían estar siendo objeto a través del spyware Pegasus. Mientras no se tenga plena información del uso y de los intereses a los cuales sirve este programa espía, nos consideramos sujetos de posible espionaje ilegal. Los más de 50 funcionarios que firmaron el comunicado esperan investigaciones con resultados. Solicitamos a la Fiscalía, a la Dirección Nacional de Inteligencia, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de las TIC activar inmediatos protocolos de seguridad, salvaguardando así las comunicaciones e informaciones personales. Los miembros de los diferentes sectores del gobierno que consideran que podrían estar siendo espiados pidieron, entre otros, la intervención del ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Desde el Ministerio de las TIC pues vamos a activar todos los protocolos que tenemos desde el Colcer para garantizar la seguridad de las comunicaciones no solo del alto gobierno, sino de todos los ciudadanos y de todas las entidades. Liscano agregó que activará los mecanismos a su alcance para proteger las comunicaciones ante eventuales ataques. 720 indígenas en Vera, que llegaron a Bogotá hace años, huyendo de la violencia armada en sus territorios, regresarán mañana a estos en Risaralda y Chocó, donde tendrán una vivienda y servicios de salud garantizados.
Desde el 2021, el Parque Nacional de Bogotá sirvió de albergue a 280 familias en Verá, compuesta por 702 personas que llegaron allí desplazados por la violencia de bandas armadas en sus territorios para reclamar las promesas incumplidas de vida digna en gobiernos anteriores. Mañana tomarán camino de regreso. Un grupo de 58 familias irá a diversas localidades en el noroccidente de Risaralda, mientras que 146 llegarán a Cascajero y otros poblados chocuanos. Un grupo de 39 familias será reubicado temporalmente, mientras que se les asignan tierras y 11 individuos se quedarán en Bogotá. El retorno es un derecho, no es un regalo que un gobierno le hace a un pueblo que ha vivido la guerra, la marginalidad, el sufrimiento. Otros se reubican en unos predios que la ANT nos va a entregar y hay un grupo de 11 personas del parque que se integran en Bogotá. Sin embargo, existe incertidumbre por parte de los líderes en Verá, quienes esperan que el gobierno no les falle. Que no cumplan, ¿sí? Que no cumplan o que no den la garantía que nosotros solicitamos. Ese es el mayor, a veces pasa la mayor decepción de los pueblos en Veras, que prometen y prometen, luego allá los llevan al territorio y salen sin nada, por lo cual las comunidades vuelven y regresan a la comunidad. El gobierno se ha comprometido a cumplir lo pactado con esta comunidad. Las condiciones son, por ejemplo, en vivienda, hay toda una estrategia del Ministerio de Vivienda de acompañar la autoconstrucción, lo mismo en salud, en educación. Los en Verá retornan para recuperar su territorio y sus costumbres culturales que en parte las habían perdido estando a la intemperie del frío bogotano. Colombia está en la parte baja de la estadística sobre la igualdad de género, lo que indican los indicadores. Una coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo elaboró un índice de equidad de género que en 2024 tiene a Suecia en el primer lugar y a Afganistán en el último. A Colombia le dio el puesto 72, superado por Brasil y México, pero mejor que Ecuador y El Salvador. Esto indica que necesitamos más poder femenino. Esto es lo que indican los indicadores. La conferencia COP16, que se llevará a cabo en Cali, promete darle una posición en la negociación de las políticas de cambio climático a comunidades indígenas que durante siglos han trabajado por el ambiente sin que nadie se los reconozca. La COP de Biodiversidad es una conferencia de alto nivel que organizan las Naciones Unidas con representantes de más de 190 países, ONGs, sociedad civil y otros actores relevantes, con el fin de llegar a acuerdos para proteger la diversidad biológica en el mundo. El convenio es un instrumento legal internacional jurídicamente vinculante para 1. La conservación, 2. El uso sostenible y 3. La participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. La conferencia de biodiversidad surgió luego de la Cumbre de la Tierra de 1992, en la que se creó la Convención sobre Diversidad Biológica. Ese acuerdo tiene como objetivo asegurar un futuro sostenible, conservar la diversidad de la vida y promover la sostenibilidad en el mundo. A la fecha, ha sido ratificada por 195 países. En la COP16 y lo que son las expectativas a nivel de negociación es que se espera que los países, 1, aumenten la financiación, 2, se garantice la participación plena y efectiva de pueblos étnicos y comunidades campesinas. Entre los logros de esta conferencia de las Naciones Unidas están la protección de la biología marina y costera, la iniciativa global de taxonomía y la creación de un marco global para la diversidad biológica. Los emprendedores necesitan un capital semilla, pero deben tener en cuenta que su primer capital es también la base de lo que puede obtener del crédito bancario desde el inicio mismo de su negocio. Iniciar un emprendimiento requiere de ahorros y en algunos casos de apalancamiento financiero. Antes de iniciar su propio negocio, verifique sus opciones de financiamiento. Explorar estas opciones es importante para garantizar que el nuevo negocio cuente con los recursos necesarios desde el principio. En Bancolombia tenemos diferentes modalidades de crédito para facilitarle el acceso a los micronegocios, acompañarlos en su desarrollo. Tenemos, por ejemplo, el crédito productivo y crédito comercial, con montos que van desde 1 millón de pesos. Antes de adquirir un crédito para iniciar su emprendimiento, evalúe las condiciones que ofrecen los bancos como tasas de interés, plazos de pago y requisitos de garantía. No solo los dejamos con el crédito productivo, sino que además les damos acceso a un programa de formación empresarial personalizado
con el cual los acompañamos por 6 meses para que puedan desarrollar su negocio. Así unimos la capacidad de acceso al crédito, pero también la formación para que puedan seguir evolucionando su negocio. Tener una estrategia clara puede aumentar sus posibilidades de obtener financiamiento. En Colombia tiene sede uno de los centros de seguridad digital más grandes de América Latina, el DOC de Movistar, que queda en Bogotá. Estuvimos en sus entrañas. La Policía Nacional recibió en el primer semestre de este año 23.648 denuncias por delitos cibernéticos, desde la denegación de servicio que ha afectado a bancos y servicios médicos, el secuestro de datos y equipos que afecta a comerciantes y particulares, la pesca de información personal para extorsiones y los ataques a los equipos. En Colombia ha ido evolucionando cierta delincuencia digital que ahora tiene mejores herramientas. La inteligencia artificial en este tipo de tecnologías lo que hace es aprender el comportamiento de la red del cliente, del tráfico del cliente, y en función de esos patrones generar ataques para saturar los canales y sacar de línea. Este es el Data Operation Center o Centro Operativo de Datos de Movistar en Bogotá, que trabaja enlazado con los de Brasil, México, Madrid y el resto del mundo. Además de centenares de ingenieros in situ, está conectada con generadores de códigos de programación que parchan las vulnerabilidades de los programas para prevenir ciberataques y que exploran el delito cibernético en tiempo real. Si el ciberdelincuente lo que está haciendo es personalizando sus ataques para hacerlos más focalizados, disminuyendo la cantidad y siendo adaptativo, nosotros estamos haciendo el mismo trabajo a la inversa. Mientras los ciberdelincuentes estudian el comportamiento de las empresas, los comerciantes y los usuarios para copiar sus comportamientos digitales y suplantarlos o enviarles un archivo corrupto que por costumbre abrirán, el agente de seguridad digital estudia los comportamientos de los ciberdelincuentes para predecir sus ataques y aprender de sus debilidades. Nosotros también los podemos aprender y empezamos a cubrir esas posibles brechas de seguridad que se pueden generar. En este semestre la policía recibirá por lo menos 24.000 delitos informáticos, pero en esta materia más vale la seguridad digital que la policía cibernética. Un factor de la epidemia de depresión que se está comenzando a vivir en Colombia tendría como origen el uso extremo del celular, que en el país es de 9 horas por día. Y su solución está en nuestras manos: horarios de desconexión voluntaria. Colombia es el segundo país del mundo que más horas pasa en Internet y usando el celular, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Por ejemplo, los colombianos se conectan en promedio 9 horas al día, mientras que los japoneses duran 3 horas y media. Psicólogos advierten que el uso excesivo de estos aparatos tiene consecuencias para la salud mental. Podemos encontrar una relación directa entre baja autoestima, por ejemplo, malas, inadecuadas relaciones interpersonales, el aumento de sentimientos de soledad, de tristeza cuando hay una sobreexposición. Estar constantemente conectado a dispositivos electrónicos puede ocasionar episodios de estrés o ansiedad debido a la constante exposición de noticias negativas o por no desconectarse de entornos laborales o por sentimientos de insatisfacción relacionados con redes sociales. Por eso se recomienda desconectarse. Establecer el día de la desconexión, entonces como un día de no consumo de pantallas de ninguna índole, ya desde televisión en adelante, en casa puede ser un día a la semana. Además, expertos sugieren no ver pantallas 1 hora antes de dormir para conservar una buena higiene del sueño. Como su nombre lo indica, las cesantías son un ahorro establecido para cuando el empleado pierda su trabajo, pero la ley permite su inversión en estudio de vivienda. Las cesantías son una prestación laboral que se otorga a los empleados como un ahorro para brindarles un respaldo económico en caso de quedar desempleados. Sin embargo, estos recursos se pueden usar para la compra de vivienda, mejora de su inmueble o educación, como pago de cursos o semestres en la universidad. Este dinero se deposita en fondos privados o el Fondo Nacional del Ahorro, que es público. En caso de que el trabajador desee trasladar sus ahorros a este fondo, debe cumplir estos requisitos: informar a su empleador sobre el traslado de las cesantías, ya que la empresa es quien hace el depósito cada año; presentar la autorización para que se haga aplicable el traslado de sus ahorros. Entre los beneficios que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro por tener las cesantías están no cobrar la cuota de vinculación ni administración, la posibilidad de acceder a un financiamiento directo de vivienda y no cobrar comisión por retiros parciales o definitivos. El tiktoker Henry Cárdenas organizó el paro camionero, pero niega ser siquiera partícipe, de la misma forma en la que viajan carros de alta gama. Pero se queja porque va a subir el precio del pasaje en bus. En realidad, su papel es mantener el máximo tiempo posible el subsidio a los empresarios del transporte. ¿Qué tal esto? El
El presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga Fedetranscarga, Henry Alberto Cárdenas, es un TikToker que había cobrado fama en redes sociales como contradictor de la protesta de los jóvenes. Realmente los colombianos de bien, que hacemos país todos los días, estamos mamados de los cierres que hacen. Su papá cobró aún mayor fama cuando resolvió embestir a los jóvenes que protestaban en el monumento a los héroes por los abusos policiales del que había sido objeto una joven de Popayán que se suicidó. Él salió a las redes sociales a explicar el comportamiento de su padre. Una niña se le atravesó, lo alcanzó a tocar, pero mi papá salió corriendo porque se vio intimidado. Pero su actitud en contra de las manifestaciones comenzó a cambiar cuando se produjo el cambio de gobierno. No más atropellos con todos los colombianos. El pasado miércoles, cuando ya se sentía el impacto del paro camionero en la canasta familiar y en el sustento de los mismos camioneros, salió para desmentir que él hubiera convocado la protesta. Nosotros como Fedetranscarga no estamos involucrados en el paro. En nombre propio tampoco estamos involucrados en el paro. Pero su misma red lo desmiente, pues justo en la víspera de la protesta camionera, él fue el encargado de justificar. Bueno, y mañana con buses y con todo en Bogotá, ¿cuántos piensas que van a salir? Yo creo que vamos a salir unos 400 carros entre buses y todos los que se sumen. No estamos involucrados en el paro. Cárdenas no es camionero, al igual que a su padre le gustan los carros de alta gama, y frente a uno de estos, de color dorado, habló del fracaso de las negociaciones con el gobierno en las que representó a los transportadores. ¿Qué pasó, Henry? Después de varias mesas de negociación con el ministro Bonilla, realmente no pudimos llegar a un acuerdo. De hecho, en otra de sus publicaciones en redes sociales, proclamaba que el triunfo de su negociación era no llegar a ningún acuerdo, porque la falta de acuerdo les garantizaría que los contribuyentes seguirían subsidiándole el combustible a su organización. Durante 2 años trabajamos incansablemente para haber congelado el precio del diésel. Hoy la CPM vale 2,27 centavos de dólares y eso lo convierte en uno de los más baratos del mundo. ¿Quién ha asumido el costo de esa diferencia? El pueblo colombiano, a través de subsidios que le hemos dado. El empresario hace esfuerzos para declararse un ciudadano de a pie. Imagínate, Pili, que si sube el ACPM directamente nos va a afectar a todos los pasajeros que utilizamos bus. Y de convocar a la protesta a cientos de motociclistas, aunque aún en la industria de los motores no se consigue el primer diésel para motocicleta. Nos van a subir todos los bienes y servicios que utilizamos en el país. Las llantas de tu carro, las llantas de la moto, del mensajero, van a subir. Ellos tienen el poder de la presión y es cerrar calles, cerrar avenidas, cerrar carreteras, y por eso es que los gobiernos ceden y les tuvieron miedo en el gobierno de Duque y nosotros 2 años a subirle los combustibles, pero esto no puede ser eterno. Esta vez Cárdenas y su organización no consiguió impedir la actualización del precio del combustible, y como consecuencia de su paro, otros subsidios para los desprotegidos tendrán que aplazarse. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 en punto aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.